Imagino que la están pasando tan bien como yo. Café mediante, vos en tu casa, en tu trabajo, en el lugar donde estás siguiendo esta Nukba Summit. Contame también, como te mostrábamos en las redes sociales, saber cómo lo estás viviendo. Y si sos de Android, sos Team Android, bueno, tenemos al mejor para hablar de este tema. Es Facu Rodríguez Arceri, que lo vemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de desde dónde y cuándo nos estés viendo. Gracias por sumarte al Summit 256 de Nukba. Mi nombre es Facu Rodríguez Arceri, soy Android Developer y actualmente trabajo en Evolve desarrollando Podcast App. La idea de hoy es que podamos hablar y tener una introducción práctica a Kotlin Multiplatform Mobile, con foco en cómo la arquitectura de esta solución nos permite utilizarla para justamente evitar duplicidad de código en desarrollos móviles. Lo primero que me parece importante definir antes de hablar de Kotlin Multiplatform Mobile o KMM, como seguramente le llame de ahora más para hacerlo más corto, es un repaso histórico sobre los distintos enfoques de desarrollo que hay en aplicaciones móviles. Por enfoque me refiero específicamente a la forma de desarrollar aplicaciones y qué implicancias tienen esas formas y qué cambios han atraído a través del tiempo a la industria, ¿sí? Porque si uno se pone a pensar, los primeros teléfonos smartphone son muy distintos a los que hoy en día vemos. Por ejemplo, si pensamos en el iPhone, en el primer iPhone, ¿no? El iPhone 1, es muy distinto a los teléfonos de hoy en día. ¿En qué difieren? Bueno, por ejemplo, ya no hay botones físicos, los tamaños de las pantallas tienden a ser cada vez más grandes, el uso de internet es mucho más intensivo hoy por hoy que en aquel entonces. De hecho, la estadística marca que los usuarios tienen como principal forma de acceso a internet su teléfono móvil, y en el pasado eso era desde su computadora. Así que todos los usos de dispositivos y la forma en la que fueron diseñados, el hardware específicamente, cambiaron esas formas, pero la forma de desarrollar no fue cambiando tanto. Sin embargo, hubo algunos enfoques que fueron saliendo y que fueron evolucionando que vale la pena mencionar hasta poder adentrarnos en lo que es KMM. El primero de los enfoques en aparecer fue el nativo, ¿sí? Aún hoy por hoy se dice desarrollo nativo de aplicaciones móviles. Lo primero que quiero aclarar es que este enfoque está como mal llamado nativo. No es realmente una programación de bajo nivel donde la aplicación que se desarrolla se ejecuta específicamente en una arquitectura y no puede ejecutarse en otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno piensa en el desarrollo móvil Android, por ejemplo, se hace con tecnologías que están basadas sobre la JVM, ¿sí? La Java Virtual Machine, y eso no es específicamente desarrollo a bajo nivel, ¿sí? No es un desarrollo nativo como cuando alguien programa en C++ y compila para la arquitectura x86, por ejemplo. Pero bueno, se le ha llamado nativo al uso de los SDKs oficiales de cada plataforma. En el caso de Android sería Android Studio con el SDK que Google provee. En el caso de iOS estaríamos hablando de programar en Xcode usando el SDK de iOS con sus simuladores y demás. Todo lo que sean herramientas oficiales del desarrollo. Es el método más popular para desarrollar aplicaciones, hoy por hoy está vigente y entre otros motivos es el más popular porque fue el primero en aparecer, ¿no? La primera manera que había para desarrollar aplicaciones era usar las herramientas que los fabricantes proveían para desarrollar esas aplicaciones. Una característica que hace que hoy por hoy sea la forma más utilizada para desarrollar aplicaciones del enfoque nativo es que obviamente el resultado final, la aplicación que terminamos desarrollando, tiene una mejor calidad y se siente mucho mejor al ejecutarse en un dispositivo. Las transiciones entre pantallas, el feedback al tocar un botón, cómo reaccionan el gesto al scrollear una lista muy larga de elementos. Ahí, esos momentos son los cuales se nota cómo está desarrollada una aplicación y siempre el enfoque nativo saca ventaja en este punto. Otra cosa que es muy importante a destacar del enfoque nativo es que el soporte para nuevos features de los sistemas operativos y las actualizaciones están siempre disponibles. Por ejemplo, si sale un nuevo feature en Android 13 y estamos desarrollando de forma nativa, apenas salga el SDK Android 13 vamos a poder hacer uso de ese feature, ¿sí? En cambio, si usamos otro enfoque, probablemente tengamos que esperar a que se agregue soporte para ese feature en particular.
La desventaja, porque todo tiene un pro y un con, acá la contra es que no es posible, o por lo menos fácilmente, compartir código entre plataformas. Si vos estás desarrollando tu aplicación para Android en forma nativa y para iOS en forma nativa, entonces vas a tener que programar dos veces en dos lenguajes de programación distintos parte de la lógica de negocio, seguramente parte de la lógica de datos, y eso tiende a que haya duplicidad de código, y bueno, y ahí vienen los problemas, ¿no? Cierto feature que anda distinto en una plataforma que en otra, y eso es porque se programó dos veces lo mismo y se cometió un error, por ejemplo. Esas son las típicas cosas que pasan cuando uno desarrolla 100% en forma nativa y no tiene en cuenta algún mecanismo de reutilización de código. El siguiente de los enfoques, que apareció muy poco tiempo después, es el híbrido, ¿sí? El híbrido aparece básicamente porque cuando la programación mobile surge, hasta ese momento la mayoría de la gente en la industria trabajaba en desarrollo web o desarrollo backend. Más que nada en desarrollo de páginas y sistemas web. Entonces, el desarrollo híbrido buscó la forma de integrar técnicas de programación web en dispositivos móviles. Entonces combina técnicas de la programación nativa y técnicas de la programación web. Lo que se hace básicamente es incluir un elemento nativo que se llama WebView dentro de la aplicación, y ese WebView lo que hace es mostrar una página web. Entonces da la sensación de que uno está utilizando una aplicación cuando en verdad está navegando una página web que está embebida dentro de la aplicación, ¿sí? Esto tiene una buena ventaja, que es que si alguien ya era programador web y quiere hacer aplicaciones móviles, puede empezar rápidamente porque no tiene que reaprender tantas cosas, simplemente desarrolla una web que se ejecuta en el teléfono. Y como principal contra, el rendimiento o la performance claramente se ve afectado para mal, ¿sí? Las transiciones entre pantallas son más lentas, se siente diferente la aplicación de scrollear, cliquear un botón por ahí no tiene una acción instantánea en la UI como puede tener si algo hecho en forma nativa y demás. Ejemplos de estas tecnologías, los más clásicos son Ionic y Córdoba. Así que si alguien es programador web y le interesa hacer alguna cosita mobile, estos frameworks todavía se mantienen hoy por hoy, y es muy posible que si quiere aprender algo de mobile pueda hacer una buena puerta de entrada a ese mundo si es que ya saben JavaScript, HTML y CSS, por ejemplo. El siguiente enfoque, bastante más moderno, es el enfoque cross-platform, ¿sí? La idea detrás del enfoque cross-platform era, bueno, programar en un solo lenguaje, en una sola herramienta, y generar aplicaciones para las distintas plataformas a partir del mismo código, ¿sí? El enfoque es que el 100% del código sea portable y se pueda ejecutar en una aplicación Android o en una aplicación iOS. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay técnicas de programación y de tecnología que permiten generar esas aplicaciones a partir de un código base. Por lo general, tratan estas tecnologías de que la aplicación parezca lo más nativa posible, aunque puede haber excepciones donde uno tiene una interfaz gráfica muy personalizada y elementos propios de la UI que no quiere que sean exactamente los nativos, y en esos casos incluso te digo que funciona hasta mejor. Ejemplos de estas tecnologías, se me ocurren Flutter y React Native, ¿sí? A pesar de que React Native se programa con JavaScript, HTML y CSS o algo así, en verdad lo que se ejecuta no es una web dentro del teléfono, sino que se termina generando una aplicación nativa. Por eso es React Native, esa es la parte native de React Native. Y ese código se termina transpilando o generando a Kotlin o Java para el caso de Android y a Objective-C o Swift para iOS, y la aplicación se genera y es el mismo código ejecutándose en ambas plataformas. Esto elimina ese problema que tenemos al desarrollar nativo en dos lenguajes diferentes y tener que tener duplicidad de código porque ya se comparte. Esta técnica aplica no solo al desarrollo mobile, porque se podrían ejecutar y generar aplicaciones para desktop, por ejemplo, o aplicaciones web con estas tecnologías, pero tiene como contra, diría yo como principal contra, que el soporte para nuevos features tarda un poco más en llegar. Si sale un nuevo feature en iOS 16 o en Android 13 o en Android 14 o lo que fuera, no va a estar al día siguiente disponible para que podamos hacer uso de ese feature desde, por ejemplo, React Native o Flutter. Lo mismo pasa con la documentación. Tarda un poco más en darse soporte a cosas nuevas, cuando si uno está desarrollando en forma nativa, lo tendría instantáneamente al alcance de la mano y disponible desde los stores de herramientas. Ahora bien,
puede no llegar a ser una contra. Quiero hacer esa pequeña aclaración. Todo siempre depende de qué estemos desarrollando, ¿no? Si vamos a hacer una aplicación en la cual no tiene mucho sentido hacer uso de features nativos del teléfono, por ahí con un enfoque cross-platform y herramientas como Flutter o React Native es más que suficiente para desarrollar la aplicación. Pero si tenemos mucho foco en ofrecer la mejor experiencia posible y en hacer uso de todas las herramientas oficiales y todos los features que puede agregar el sistema operativo en base, no sé, a privacidad, seguridad y demás, por ahí nos interesa pagar el costo de ir más lento y desarrollar en forma nativa a tener que usar una herramienta cross-platform. El último punto que quería mencionar es que la UI se escribe una sola vez, ¿sí? Por lo general se pueden hacer cosas como, bueno, si en Android muestro el botón de un color y en iOS de otra, pero por lo general uno escribe el código una sola vez y es el mismo código para todo, ¿no? La UI, la lógica de negocio y lógica de datos. Y por último, el enfoque en el que nos vamos a centrar hoy es el enfoque multiplatform. Ahora, en el enfoque multiplatform no nos interesa compartir el 100% del código, o sea, escribir la interfaz gráfica y compartir que sea la misma en ambas plataformas, por ejemplo, sino que nos vamos a enfocar en que la lógica de negocio y la lógica de datos de nuestra aplicación sea la misma en ambas plataformas y la interfaz gráfica la desarrollaremos con algún otro enfoque, sea cual sea. Puede ser con algo cross-platform como Flutter, o podría ser en forma nativa, o podría ser incluso en forma web, ¿sí? En un enfoque híbrido. Eso no importa, ahí hay flexibilidad y uno puede decidir lo que más quiera. Por lo general, como vamos a desarrollar interfaces gráficas, tendemos a elegir herramientas nativas porque es la que mejor performance o rendimiento ofrecen para interfaces gráficas, pero la elección es libre y uno podría elegir cualquier otra herramienta. Entonces, en este enfoque tenemos un poco el mejor de ambos mundos, ¿no? Tenemos el mejor rendimiento posible si elegimos desarrollar la interfaz gráfica en forma nativa y tenemos a su vez menor duplicidad de código porque estamos compartiendo esa lógica de negocio y datos entre plataformas. Pero como contra, como es el más moderno de los enfoques, también hay que decir que es el menos maduro y para resolver problemas un poco más específicos o avanzados, por ahí tenemos un costo mayor al encontrar soluciones, encontrar soporte, encontrar documentación o gente que haya tenido el mismo problema que yo en el pasado, aunque esto es cada vez menos usual, ¿sí? Estas tecnologías, en particular Kotlin Multiplatform Mobile, están madurando bastante y están adoptando mucho en la industria y ya hay bastantes soluciones a problemas que uno encuentra usualmente. Entonces, si les parece, podemos pasar a la computadora y les voy mostrando en Android Studio cómo es que funciona esta tecnología. Bien, ¿qué tengo acá? Tengo creado un proyecto que usa Kotlin Multiplatform Mobile en Android Studio. Estoy usando una MacBook, así que tengo instalado tanto Android Studio como Xcode. Podría desarrollar en forma nativa en cualquiera de estas plataformas una aplicación. Pero, ¿cómo se utiliza Kotlin Multiplatform Mobile? ¿Con qué herramientas? Bueno, en principio con Android Studio y un plugin que es el de Kotlin, el de KMM, digamos. Entonces, voy a cerrar este archivo y ¿cómo hacen para empezar? Tienen que ir a Android Studio, Preferencias, y buscar en la sección de plugins, instalar si no lo tienen o actualizar si ya lo tienen y demás, este plugin de JetBrains de Kotlin Multiplatform Mobile. Recuerden que Android Studio es una versión de IntelliJ adaptada para el desarrollo nativo Android, pero una vez que ustedes instalan este plugin de KMM, lo que van a encontrar a partir de ese momento es que cuando van a crear un nuevo proyecto, desde File, New Project, en la sección Phone and Tablet, creo que al final de todo, acá está, va a haber una opción para crear una Kotlin Multiplatform App o una Kotlin Multiplatform Library. Ahora les explico por qué puede ser una app o una library, pero en principio avancen con hacer una app. En la siguiente pantalla se les van a pedir los datos básicos como cómo se va a llamar la aplicación y cuál va a ser el identificador, en qué parte de la jerarquía de directorios de su computadora van a guardar los archivos que se generen y a partir de qué versión de Android va a funcionar y ya está. Con eso estarían listos. Bien, tengo un proyecto ya creado. La idea es que hagamos un overview de qué tiene el proyecto, cómo se configura, cuál es la arquitectura de una aplicación multiplatform y nada, avancemos y aprendamos a partir de acá. Bien, entonces, como ya tengo un proyecto recién creado o algo que en este caso bajé de GitHub, por ejemplo, ustedes pueden ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecutan?
Si están en Android Studio, creando un emulador, ¿sí? Corriendo ese emulador y dándole directamente al botón de Run, van a ejecutar esa aplicación en el emulador. Lo mismo funcionaría si tuvieran conectado por USB su teléfono a la computadora, ¿sí? Esta es la aplicación. Es una aplicación que tiene un listado de, en este caso, razas de perro, donde uno puede marcar como favorito cualquiera de esas razas. Bien. Si tuvieran que hacerlo en iOS, lo que tienen que hacer es instalar Xcode en la computadora. Obviamente van a necesitar una MacBook para hacer esto. En caso contrario, que no tengan una MacBook, no van a poder instalar Xcode y programar para iOS porque el SDK funciona solo sobre Mac OS. Y cuando le den ejecutar en un dispositivo iOS, lo que tienen que hacer es crear un simulador, ejecutarlo, y al darle el mismo botón de Run, la aplicación se va a compilar y a ejecutar en ese simulador. Así que podrían probarlo tanto en un iPhone como en un dispositivo Android y estarían bien. La forma es la misma, todo centralizado desde Android Studio con el plugin. Bueno, repasamos un poco la estructura del proyecto. Algo que es importante que entiendan es que por default Android Studio abre esta vista de Android acá, pero si utilizan esta vista no van a poder ver, por ejemplo, el producto iOS. Entonces utilicen Project, donde van a poder ver toda la estructura completa de directorios, y acá van a ver que hay un módulo que se llama Shared, compartido, un módulo que se llama iOS y un módulo que se llama App, ¿sí? Quienes entienden o conocen de desarrollo nativo Android sabrán que App es una aplicación Android, es un proyecto Android de toda la vida, como los que siempre están. Y en iOS lo mismo, solo que ya trae la integración con Cocoa Pods para incluir dependencias, ¿sí? Y luego está el módulo Shared. Y acá hay un punto importante, que es cómo funciona Kotlin Multiplatform Mobile y qué es lo que genera para poder ejecutarse tanto en Android como en iOS. Bueno, lo que tiene Kotlin Multiplatform Mobile, KMM, es que el módulo llamado Shared va a generar una librería que cuando se quiere usar en Android va a exportar un archivo AAR, que es una dependencia de Android, y cuando quieran importarlo en iOS va a generar un framework de iOS. Entonces sus aplicaciones nativas tienen que incluir esa dependencia dentro de sus archivos de configuración. Bueno, entonces vamos a ver cómo es el archivo de configuración de Android, por ejemplo, de la aplicación Android. Para eso hay un archivo build.gradle, ¿sí? En el módulo app. Y si buscamos la sección de dependencias, van a ver que la primera dependencia declarada es hacia el módulo Shared. Y lo mismo va a pasar en el módulo iOS. Va a traer una dependencia al módulo Shared. De esta forma, todo el código que se escriba en ese módulo se va a poder acceder desde el proyecto Android. Vamos a un ejemplo. Si yo abro, por ejemplo, la main activity, que es una clase Kotlin, ¿sí? Donde se está creando de activity de Android y demás, y busco una clase cualquiera dentro del proyecto Shared, son clases que están en módulos diferentes. Por ejemplo, breed model. O acá, hay una clase, una data class que se llama item data summary. Se crea a partir de un breed, que puede ser nulo, y a partir de una lista. Esta clase está dentro del módulo Shared. Pero si yo me voy al módulo de Android, como el módulo de la app depende del módulo Shared, yo podría crear una variable de ese tipo. De tipo item data summary. Declaro una variable. Y ahí está. El IDE automáticamente reconoce que esa variable, esa clase está dentro del class path y se puede utilizar. Entonces puedo crear un objeto, ¿no? Puedo pasar null como primer parámetro y una lista como segundo parámetro. Y esto es completamente válido, ¿sí? Ahora si hago command click o control click, dependiendo si están en Windows, van a ver que salto a la clase del módulo Shared, a pesar de estar en el módulo app. Esto es gracias a cómo funciona Kotlin Multiplatform. El módulo Shared se genera una librería que se importa en ambas aplicaciones nativas. Algo que no mencioné es que, bueno, como estoy en Android Studio, pueden programar para Android acá, ¿no? Todo lo que es el módulo app. Esta es la estructura básica de un módulo Android de siempre. Pero si quieren hacer la parte de iOS, lo que les va a convenir es abrir esta carpeta iOS desde Xcode. De esa forma tienen acceso a las herramientas oficiales para desarrollar la UI en forma nativa. Y toda la lógica de negocio que quieran hacer, la pueden hacer
en el módulo shared. Bien, pasemos a ver un poquito cómo está definido este módulo shared. Entonces, accedemos a la carpeta shared y lo primero que van a encontrar es este archivo buildgradle.kts del módulo llamado shared compartido, donde acá va a haber una serie de configuraciones básicas para justamente setear cómo va a funcionar cada plataforma y qué dependencias va a tener el proyecto common, es decir, todo lo que se comparta, y cada plataforma en particular. Por ejemplo, para Android está configurado que se va a compilar con el SDK que esté definido en esta variable, ¿sí? Que la mínima versión que se va a soportar para Android es esta otra variable de aquí. Todo esto se puede editar. Acá hay más configuraciones para Android, hay algunas de Kotlin, porque obviamente el lenguaje de programación va a ser Kotlin. Y hay una sección muy interesante que es Sourcesets, aquí está, donde se van a poner las dependencias que va a haber en el módulo common, y a su vez puede haber dependencias específicas para los módulos de Android y los módulos de iOS. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el módulo common main depende de coroutines, que es una librería oficial de Kotlin, del lenguaje Kotlin, para escribir código asincrónico. Coin, que es para manejar la inversión de control. Datetime, Kotlin X Datetime es una librería para hacer manejo de fechas. Toda esa lógica de fechas, de entidades en el negocio y demás, debería ser lógica compartida y no deberíamos parsear fechas en cada módulo por cada plataforma si lo hacemos siempre de la misma forma. Lo mismo pasa con el código asincrónico, ¿no? Yo decía, están las corrutinas como una dependencia del common main. Eso sirve justamente para no tener que hacer uso de una librería en Android para escribir código asíncrono. Puede ser, no sé, RX Java y otra librería diferente en iOS para hacer las mismas cosas, ¿sí? Si es lógica de negocio que se va a ejecutar en forma asíncrona, por ejemplo, realizar un request, bueno, no hace falta programar 2 veces cómo se hace ese request, ¿no? Para eso existe, por ejemplo, Ktor, que es una librería de Kotlin para hacer request. Y ese es otro de los superpoderes, entre comillas, de KMM. Toda librería que sirva para Kotlin va a servir dentro del proyecto Common, porque es básicamente un proyecto Kotlin pelado, sin ninguna otra dependencia, sin nada específico de ninguna plataforma. ¿Cuál es el desafío? El desafío es identificar qué partes del código se pueden compartir y no va a ser necesario reescribir en cada una de ellas. Entonces, vamos a buscar un ejemplo más. Acá hay un paquete Ktor, donde está Ktor API, que es lo que se va a invocar para traer las razas de los perros, y la Dog API Impl, que es la implementación de esta API para traer razas de perros. Fíjense que acá está configurado, por ejemplo, el tiempo de timeout que va a tener cada request, cuál es la URL de esa API, ¿sí? Este es el endpoint en particular. Acá está la URL base de la API, es decir, no hace falta configurar esto en cada plataforma, ¿no? Haciendo esto una sola vez en el módulo common, nos aseguramos que ambas plataformas van a invocar siempre el mismo endpoint, van a pasar siempre los mismos parámetros, van a usar siempre la misma versión de esos endpoints, lo cual es muy importante. Y por lo general, cuando uno desarrolla en forma separada, puede tender a bugs, ¿no? Porque, no sé, iOS actualizó un endpoint que Android no, o pasa un parámetro de una forma distinta a Android o al revés, y eso siempre genera discrepancias en las versiones. Y obviamente defectos relacionados a que las cosas se hacen de forma diferente por haber duplicado el código. Otra cosa que se hace con otra librería que es muy normal es configurar una base de datos local. Tanto los dispositivos Android como los dispositivos iOS tienen una base de datos SQLite nativa dentro del sistema operativo, pero la forma de acceder a esa base de datos es diferente dependiendo de la plataforma, ¿no? Con Android se hace con una librería llamada Room, por ejemplo, y habría que usar otra librería en el caso de iOS. Ahora, ¿cómo puedo yo centralizar eso y dibujarlo o programarlo una sola vez para no tener que crear tablas en ambas plataformas, definir las columnas de cada tabla y demás? Bueno, lo conveniente es buscar una librería que se encargue del uso de base de datos SQLite en Kotlin. Y para eso existe una que se llama SQLDelite o SQLDelite, que se encarga justamente de eso. Así que cualquier cosa que quieran hacer y necesiten que sea el mismo código para las plataformas, busquen una librería si es que KMM nativamente no lo trae. Otro buen ejemplo de eso es mockk, que es una librería para escribir test unitarios
en realidad mocks para test unitarios, y de esa forma puedan compartir la lógica de negocio y escribir test para esa lógica una sola vez y que no dependa de la plataforma. Bien, un poquito más sobre cómo es que se programa en Kotlin Multiplatform Mobile. Si ven, el paquete source dentro del módulo shared está dividido en Android main, Android test, common main, common test, iOS main, iOS test y simplemente el paquete main, ¿sí? ¿Por qué se hace esta distinción o esta separación en paquetes? Piensen que va a haber casos en los cuales quieran hacer algo de una manera diferente en iOS que en Android o al revés. Entonces, ¿de qué forma con KMM podrían hacer eso? Bueno, una forma sería escribir un if donde preguntan por la plataforma actual, y si la plataforma actual es Android hacen una cosa y si es iOS hacen otra, ¿sí? Esa es una forma válida de pensar el problema y resolverlo. Pero no es la mejor forma de hacerlo. La mejor forma sería aplicar un patrón de diseño que se llama strategy, donde el algoritmo o la estrategia que se va a utilizar en una plataforma está en un archivo y la que se va a usar para la otra plataforma esté en otro archivo separado, pero sean funciones que se llamen igual y básicamente se sobreescriban. Entonces, KMM lo que trae es un patrón que se llama expectActual, que funciona de la siguiente manera. Vamos a buscar un ejemplo. Fíjense. En el módulo common main hay un archivo que se llama platform.kt, donde hay una función log que recibe este objeto del tipo throwable, ¿sí? Es una función Kotlin que tiene la palabra reservada expect por delante. ¿Qué significa expect? Que básicamente estamos obligados a escribir una versión de esta función, es decir, a sobreescribirla, tanto para Android como para iOS o como para las plataformas que estemos soportando, ¿no? Esto no sé si lo mencioné al principio, pero KMM es parte de un proyecto más grande que es Kotlin Multiplatform, donde hay soporte para web, donde hay soporte para desarrollo de aplicaciones de escritorio. Entonces, en este caso tenemos solamente Common Main, Common iOS Main y Android Main, pero si tuvieran un proyecto web habría otro módulo, si tuvieran un proyecto desktop habría otro módulo y demás, pero KMM se enfoca solo en lo mobile. Entonces, que esta función diga expect significa que en algún lado está implementada esta misma función para Android. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Es que las formas las vamos a loguear de una cosa, las vamos a loguear de una forma en Android y de otra forma en iOS. Entonces, lo que hago, voy a buscar la implementación. Ahí está. ¿Y cómo marco que voy a implementar esta función? Con la palabra reservada actual. Fíjense que si yo busco en el proyecto actualFun.log, encuentro dos implementaciones. Una en el archivo coinandroid.kt y otra en el archivo coinios.kt, ¿sí? Básicamente, cada vez que en el módulo common llame la función log, lo que se va a ejecutar va a depender de la plataforma. Si estoy ejecutando la aplicación en Android, se hará log.e y con el tag vacío y este mensaje de error. Y si estoy ejecutando la aplicación en iOS, se utilizará este otro mensaje de acá. Bien, no hace falta escribir un if para esto. Simplemente hago uso de este patrón expectActual, que a bajo nivel termina implementando un patrón strategy, donde eso se asegura que sin necesidad de escribir un if, simplemente llamando la función log, se va a ejecutar el código correcto en cada plataforma. Y algo muy bueno que tiene este patrón es que si por ejemplo alguien se olvida de implementar la función log en iOS o por error se borra, entonces esto va a generar un problema de compilación en el producto completo, en todo el proyecto, donde dice que la función log no tiene una declaración en el módulo de iOS. Es decir, falta implementar esta función en iOS, no se puede compilar la aplicación. Esta forma está muy buena para asegurarnos de que todo el código que es variable siempre esté definido en las plataformas. Cosas que se quieren hacer de forma distinta en distintas plataformas, por ejemplo, cómo se loguean los mensajes es una, cómo se procesa o se comprime una imagen puede ser otra, cuánto tiempo de timeout tiene el request. Pueden, si quieren, hacerlo con un expectActual que devuelva ese tiempo de timeout e implementarlo de forma diferente en las plataformas. O sea, ahí es lo que su imaginación, digamos, hasta donde llegue su imaginación.
pero siempre lo interesante es saber que si ambas plataformas van a loguear, haya una función expect para eso en el módulo common y que en cada módulo particular de cada plataforma esté implementada esa función. Esa es la mejor manera de evitar hacer estos ifs y tener un código más complejo solamente porque hay más plataformas. Aparte, imaginen que si el día de mañana quieren darle soporte a web o a desktop, lo único que tienen que hacer es agregar el módulo y automáticamente van a recibir los errores de compilación de las funciones que falten implementar, en vez de tener que andar modificando a lo largo de todo el código del proyecto statements o funciones que tienen ifs donde preguntan por la plataforma, y eso, digamos, los va a llevar en el mediano plazo a tener que manejar bastantes bugs por olvidarse de considerar cierta plataforma en una parte particular del código. Bien, con eso es un poco todo lo que necesitan saber. La realidad es que si saben programar en Kotlin, no tienen que hacer mucho más para empezar con Kotlin Multiplatform Mobile. En definitiva, se va a generar esta librería que la aplicación que esté en el módulo app va a utilizar, lo mismo que la aplicación que esté en el módulo iOS, y pueden de esta forma desarrollar la interfaz gráfica con Android Studio desde el módulo app y con Xcode desde el módulo iOS, y empezar a generar objetos y a llamar lógica que esté en clases escritas dentro del módulo shared en la parte de common main, ¿sí? Y si necesitan que esa lógica sea diferente tanto en Android como en iOS, usan el patrón expect actual para definirla tanto en el módulo iOS main como en el módulo Android main, pero siempre del módulo llamado shared. Así que bueno, eso es un poco todo. Espero que les sirva como introducción a la tecnología y que dentro de poco nos crucemos por redes tal vez con alguna duda o sugerencia sobre cómo utilizarla y cómo implementarla, y ojalá les haya servido y les interese. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos.